La patria de las moscas. Política, Música. noticias, Desde el conurbano hasta las fronteras de lo que no te quieren contar. Vamos a hablar del caso de Paola Verónica Ortiz. Hay una campaña por la libertad de esta mujer que está presa hace 13 años en la provincia de Córdoba por un fallo que la condenó por un homicidio agravado por el vínculo. Es una mujer que estaba embarazada y que sufrió un parto en avalancha, un parto espontáneo, sin asistencia médica, ningún acompañamiento, y fue condenada por la justicia responsabilizándola de esa muerte, de ese aborto espontáneo, podemos decir, en términos técnicos. La tenemos en contacto a Julia Luna, que es la abogada de Paola. Paola estuvo un montón de tiempo sin una representación legal que realmente la represente y la defienda en las distintas instancias. Hace un tiempo, Julia, que es abogada, integrante de la Guardia Feminista de Abogadas Católicas por el Derecho a Decidir, tomó el caso y la está representando junto con su equipo. Te saludo, Julia. Pablo de este lado en La Patria de las Moscas. Estamos en la cadena Cruce, transmitiendo en toda la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por visibilizar la causa. Comentarte que sí, nosotras la conocimos a Paola en el año 2023 junto con otra abogada, que es Rocío García Garro, que ella también es integrante de la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, es coordinadora del área legal. Y a partir de ese momento empezamos a acompañar a Paola desde un acompañamiento integral, porque a ella le dieron condena a cadena perpetua, con una condena muy injusta, plagada de estereotipos, en donde todo el procedimiento presenta irregularidades, con muchos prejuicios de género, donde el estereotipo de la maternidad está muy presente. Como bien vos decías, ella, digamos, estuvo en contexto domiciliario de absoluta precariedad, tuvo un parto en avalancha, que son partos que por la velocidad en la que producen las contracciones se devienen muy rápido, y lo que no da tiempo de acudir en ayuda, de ir al hospital. Y a raíz de ese parto, el bebé que tuvo nació sin vida, y por ese hecho, que tiene que ver con una emergencia obstétrica, la condenaron con la carátula de homicidio calificado por el vínculo. La verdad que es una condena que es bestial, no solamente porque le dan cadena perpetua, sino porque no hay pruebas. Se observa una ausencia de pruebas. De hecho, hay una pericia que asegura que no se pudo acreditar que no se pudo acreditar que naciera con vida. Pese a ello, la condenan por homicidio, y acá esto hay un principio en el derecho penal, que es el principio de inocencia, y que se presume la inocencia, y lo contrario de ello hay que probarlo. Es decir, que si hubo un delito, esto se tiene que probar; si hubo un homicidio, se tiene que probar. Bueno, en este caso no hay ninguna prueba, y la prueba incorporada es una pericia que acredita que no se pudo asegurar el nacimiento con vida. Nosotros en el 2024 presentamos un recurso de revisión solicitándole, porque nos encontramos con una sentencia firme. Entonces le solicitamos al Tribunal Superior de Justicia que revise esta sentencia con perspectiva de género, y incorporamos una prueba nueva, que era un informe técnico de una médica obstetra, que es la doctora Estela Maris Manzano, en el cual ella, con su expertise técnica, daba cuenta de que era un parto en avalancha por las condiciones en las que se había dado, que había salido la placenta junto con el cordón umbilical y el bebé. Entonces, imagínate, digamos, en una situación de extrema pobreza, de absoluta vulnerabilidad, en la cual, digamos, ella estaba de prestado en ese domicilio, porque el domicilio era de su ex suegro, y en esa situación es que tiene el parto,
se asusta mucho cuando ve que estaba muerto, no supo qué hacer y por esta cuestión que tiene que ver con una salud médica, con una cuestión médica de salud sexual reproductiva y no reproductiva, que debiera ocuparse, como te digo, el sistema de salud y no la justicia de este modo tan criminalizante, Sí. porque también hay acá una criminalización de la pobreza. O sea, con las pocas herramientas que tenía, pudo hacer frente a esta situación que estaba atravesando, que era un proceso gestacional, y la justicia la termina condenando con la más terrible de las condenas, que es la condena a cadena perpetua. Sí, De tremenda. hecho, Ahora, Julia, es un fallo, suena como un fallo aleccionador. ¿Aleccionador a sí, qué? Aleccionador a meter miedo a las mujeres que deciden abortar, aleccionador a qué exactamente. situación? Sí, aleccionador para las mujeres que eligen otro camino que no sean los tradicionales, aleccionador a las mujeres pobres, aleccionador a las formas de parir también, porque si bien este caso, digamos, no es un caso de un aborto, pero sí es una forma de un parto en una situación no convencional, en una situación de un hogar en donde, digamos, ahí de ahí vino el parto en avalancha, que es un proceso que atraviesan las mujeres en determinadas situaciones. Entonces termina siendo aleccionador porque le dan la condena más grave, la condena, eh, eh, digamos, a cadena perpetua, y de este modo también es como un llamado de atención a esas mujeres que eligen otros caminos diferentes a la maternidad, a las mujeres que deciden abortar, a las mujeres que tienen partos en diferentes situaciones, a las mujeres que de algún modo cuestionan estereotipos y mandatos que esta sociedad nos busca imponer a las mujeres. Y también de una justicia clasista, porque acá la justicia tiene que ser un acceso y tiene que permitir y garantizar los derechos de las mujeres y de todas las personas, y no un instrumento de criminalizante, un instrumento de expulsión, un instrumento condenatorio, porque acá es un caso de salud, digamos, y el Estado debió intervenir desde un punto de vista de la salud, Ujú, y termina claramente, interviniendo el Estado desde un lugar muy punitivista. totalmente. Libertadparapaola.org es una página donde se puede seguir el caso y, bueno, la campaña por la libertad de Paola Verónica Ortiz que está en marcha. Estamos hablando con Julia Luna, abogada. Julia, más allá del caso puntual de Paola, preocupa esto, ¿no? Durante muchos años, durante toda la etapa que termina su condena y después también, ella estuvo sin una defensa fuerte y seria, ¿no? Nos preguntamos cuántas mujeres en la Argentina están atravesando por esta situación y no tienen prensa y las defensas oficiales no proceden y no se mueven y quedan allí en esa situación injusta sin ninguna respuesta. Exactamente, Pablo, tal cual lo decís. En este caso, no solamente se dio esta falta de prueba abismal con la cual se le condena en violación al debido proceso, que es un principio constitucional, sino que también hubo una negligencia en la defensa, porque la defensa pública, que es quien la defendió, fue directamente por un homicidio culposo, cuando tendría que haber ido por la absolución de Paola. Directamente fue por un homicidio y eso da cuenta de que en ningún momento le creyó. Y después la fiscalía, la defensa pública, el jurado y los jueces actuaron sin perspectiva de género, y la perspectiva de género no es algo que nos gusta a las feministas, sino que tiene que ver con los derechos humanos que están integran el 75 inciso 22 de las convenciones que tienen jerarquía constitucional, y es una obligación a los jueces, a los fiscales, a la defensa pública, de actuar con perspectiva de género y mirar estos contextos de vulnerabilidad, para que no haya ninguna otra mujer presa por parir, presa por abortos,
se tienen que analizar en contexto y se tiene que tomar la perspectiva de género, pero porque es una obligación que tienen estos funcionarios públicos que integran el Poder Judicial. Y tal cual, vos sabés que con esto de que cuántas mujeres habrá en nuestro país que están condenadas o criminalizadas, es por este tipo de emergencias y eventos obstétricos, es muy difícil saberlo porque las carátulas varían desde abandono de persona, a homicidio, a incluso carátulas inventadas, y esto tiene mucho que ver con el mandato de la maternidad y cómo cuando llegan a estos casos, la única línea de investigación que toman es la culpabilización de de la mujer. En este caso, hay acá un testigo fuerte de cómo sucedió el hecho, que es Paola. Paola es la única persona que estuvo en el parto. Ujú. Y es el único relato que se tiene o no, no el único relato que se tiene que considerar, pero es un relato importante porque es el único testigo del hecho. Y esto nunca se tuvo en cuenta, se descreyó. De hecho, cuando ella, digamos, cuenta, digamos, la expareja la denuncia en la policía y luego de esto va a la casa y ejerce violencia hacia ella y se lleva a su hijito de 5 años. Entonces, a raíz de eso, Paola va a la policía y denuncia este hecho de que su expareja se había llevado a su hijito de 5 años y en la comisaría se larga a llorar y cuando se larga a llorar empieza a contar que había tenido un parto y ahí el policía le indaga sobre esta situación y coloca en la declaración que el bebé había llorado, cuando Paola no dice, no le dijo eso, y eso fue una conducta criminal. Esa prueba del policía, de la declaración del policía, que no estuvo en el parto, en el cual Paola no tenía abogada defensora, fue una prueba que utilizaron junto con la pericia de la autopsia médico forense, fueron las dos pruebas que utilizaron para condenarla. Mm. Las dos muy flojas, Sí, por esto que te digo, el mira, policía no estuvo en el parto, claro. Paola en ese momento no tenía abogada, se violó el principio de la no autoincriminación y la otra prueba, bueno, la que se hace, digamos, a través de una pericia técnica, que es una dosimasia pulmonar, que eso, digamos, lo que permite es asegurar si hubo vida o no, pero esas pruebas no, lo dice, digamos, el perito cuando lo hace, que no se pudo determinar si nació con vida o no, y es muy sincero en decirlo. Dice, yo no puedo decir que acá hubo vida porque no me lo dice esta prueba que es la dosimasia. Claro, bueno, pero los jueces eligieron la pena más dura y menos benéfica para la persona acusada contra derecho, ¿no? Exactamente, violatoria a absolutamente todos los derechos humanos, eligieron la condena más gravosa, la condena más dura, en violación al principio de no discriminación, el principio de igualdad, y no solo eso, sino que ella hace 13 años que está presa. Nosotros la conocimos y ya estaba cumpliendo, bueno, su condena, estando privada de la libertad, ella tuvo 2 hijos. El primero de ellos fue dado en adopción. El segundo de sus hijos, nosotros les conocimos, estaba embarazada de 8 meses, entonces pudimos presentar un escrito en la CENAF, que es el órgano que se encarga de la regulación de los derechos y de la protección a las infancias. Entonces ahí lo que pedimos fue que se garantice su derecho a maternar, que si bien ella estaba presa, ese niño tenía el derecho a estar con su familia de origen. Y bueno, a raíz de eso es que este segundo hijo que tuvo en la cárcel está con sus tíos paternos. Mm. Después digamos, lo que además de esa condena tan discriminatoria, aleccionadora, como bien vos decías, además de eso, y de que criminaliza a una emergencia obstétrica, en este caso se da que hace 13 años que está presa. Y eso es una barbaridad. Y en ese tránsito por la cárcel, Paola ha sufrido múltiples violencias. Es decir, no solamente que la condenan y el Estado de una forma
muy criminalizantes, sino que además después agravan esta condena con violencia estatal, con violencia obstétrica que sufrió, con la sustracción de un niño, o sea, le sacaron uno de los hijos que estuvo en la cárcel. Es la verdad una historia plagada de violencias y de discriminación. Ella, vos sabés que a diferencia del caso Belén, que ahora está como muy en boga, que Belén es un caso, un nombre ficticio, Paola es su nombre real y ella quiere que se nombre su caso y su historia por su nombre, porque en el momento de la condena los medios lo visibilizaron con mucha morbosidad. De hecho, a partir del momento que se visibiliza en los medios, los hijos no la vuelven a ver, nunca la visitaron en la cárcel. Fue muy duro el abordaje mediático y que por lo general tienen los medios con este tipo de casos, ¿no? Ubicando a las mujeres como monstruos, como mata bebés, como Mm. asesinas, cuando en realidad no se busca investigar qué pasó en realidad, qué pasa con estos casos de parto, de situaciones de salud. eh, entonces, bueno, Paola hoy busca reivindicar su historia y ser nombrada como con su nombre, que es Ahí va. Paola Ortiz. Paola Verónica Ortiz. Nos proponemos seguir este caso, Julia, intentando visibilizarlo. Más allá de los caminos legales que ustedes van a seguir como abogadas, como defensoras, contá una línea de la campaña por la libertad Bueno, de Paola. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo participa quien se interese? Bueno, la campaña la iniciamos el 6 de noviembre en Villa María, porque Paola es de Villa María, que es una localidad de Córdoba. La condena inicial es de Villa María y ahí están sus hijos. Entonces, por eso el lanzamiento de esta campaña fue ahí y ahí, digamos, participó la psicóloga que acompañó este último tiempo a Paola, que es Eugenia Altamirano, también la médica que acompañó el informe técnico, que es Estela Maris Manzano, y activista de Villa María, quien estuvo fue Dana Tieffenberg. Em, lo que se busca con esta campaña es que las organizaciones puedan sumarse y pueden hacerlo de distintos modos, incorporando una amicus curiae, que eso es una acción como amigos del tribunal y que lo pueden incorporar digamos, en la causa que está en el Tribunal Superior de Justicia actualmente. También pueden, ingresando a la página que es www.libertadparapaola.org, ahí pueden descargar todos los carteles. También pueden visibilizarlo compartiendo por las redes. También pueden, bueno, en la página, digamos, está toda la información, no solamente con los carteles de Exigiendo la Libertad, sino también en detalle todos los detalles del caso, que también ahí lo pueden observar y difundir. Em, y sí, por ahí invitarles, bueno, esto es Buenos Aires, pero acá en Córdoba estamos por hacer una actividad que va a ser en el cine municipal, donde se va a pasar la película Belén y después de ahí vamos a elaborar un conversatorio, vamos a estar con un conversatorio y la idea es movilizarnos también por Bien. este caso. Vale, Julia, nacionalizar el caso por lo que dijiste, ¿no? También que esto puede estarle pasando a muchas mujeres completamente silenciadas a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, libertadparapaola.org. Compartimos desde el programa la información. Te proponemos próximo encuentro para seguir contando cómo avanzan los recursos que están presentando. Bueno, y la campaña por la libertad de Paola. Bueno, te agradezco muchísimo, Pablo, por visibilizar y bueno, y seguro seguimos en contacto. Abrazo gigante.